Hola, mi nombre es Samuel y agradezco esta oportunidad de poder compartir con ustedes mi testimonio. Nací en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 1 de octubre de 1985. Pero mi testimonio comienza desde antes de mi nacimiento. ¿Por qué? Porque mis papás, ellos al momento de unir sus vidas en matrimonio, ellos deseaban poder tener un hijo. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, ellos no podían tener familia. 5 años después de haber unido sus vidas de matrimonio, mi papá, una noche, platicando con mi mamá, le hablaba acerca de cómo había decidido poner su confianza en Dios, confiar en Jesucristo como su Salvador. Y él le iba a pedir a Dios que les concediera tener un hijo, que fuera varón, y que cuando él naciera le iba a poner por nombre Samuel. 9 meses después, nací yo. Y la verdad es que cuando nazco, mis papás, emocionados al ver la respuesta a su oración, me ponen por nombre Samuel, como el personaje en la Biblia, que también fue pedido por su madre a Dios y Dios le concedió nacer a Samuel. Entonces, ahí puedo compartirles que comienza mi testimonio de haber sido una respuesta de oración para la vida de mis padres. Posteriormente, inicio con mis primeros años de vida, en donde crezco en esta familia que asiste a la iglesia y desde muy pequeño comienzo a escuchar acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de la Biblia. Y es mi primer encuentro con Dios, el escuchar de Dios cada domingo en la escuela dominical, en la escuela de la iglesia. Pero no es hasta que yo cumplo 6 años que, estudiando en un colegio cristiano, me hacen una invitación en un estudio de la Biblia, en un devocional por la mañana, cuando me dicen: ¿estás tú seguro de a dónde vas a ir si mueres? Y en ese día me di cuenta que, si bien conocía de la Biblia, había escuchado acerca de lo que Jesús había hecho por mí, la verdad es que yo no estaba seguro de lo que pasaría conmigo si moría en ese momento. Y es esa mañana de septiembre, en 6º año de primaria, cuando me doy cuenta de mi necesidad, de que soy un pecador y de que la única respuesta para poder tener una comunión con Dios, para poder ser llamado hijo de Dios, era el aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Al reconocerme como pecador, arrepentirme de esos pecados y en aceptar el sacrificio de Cristo como único y suficiente para salvarme, era que yo podía ser llamado hijo de Dios. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este fue el pasaje que a mí me dio una certeza y una seguridad de que yo, a partir de ese día, ya estaba seguro de dónde iba a ir si moría. Pero bueno, mi testimonio no termina ahí. Termino la secundaria en este colegio cristiano, CECEMAC, y entrando a la preparatoria me hacen muchas invitaciones. Dentro de todas estas invitaciones que me hacían en la preparatoria, pues había algunas como: vamos a una fiesta, vamos a tomar un cigarro, y en todas ellas les decía: ¿sabes qué? No, porque eso es algo que le va a hacer daño a mi cuerpo, eso es algo que a Dios no le agrada. Y a mitad de la preparatoria estaba un día platicando con unos amigos, haciendo planes de qué podíamos hacer durante el fin de semana, tal vez ir a ver una película, otra vez un partido de fútbol, cosas que normalmente uno piensa en esa etapa de su vida. Tienes 15 años, no te preocupas por muchas cosas, pero recuerdo muy claro que en ese momento de mi vida
estaba cercana a mí una persona que estaba pasando por una situación de salud muy difícil. Y eso me hizo recapacitar y me hizo darme cuenta de que en mi día a día yo todavía tenía algunas áreas de mi vida que no le había entregado a Dios. Yo todavía tenía algunas partes que no quería ceder, que si bien yo ya era un hijo de Dios, yo ya había confiado en Jesús como mi Salvador, la verdad es que todavía había partes de mí que no las había entregado. Y esta enfermedad por la que estaba pasando un ser cercano me hizo darme cuenta de eso y de la necesidad que tenía yo de entregar toda mi vida a Dios. Y fue así como en una noche de octubre del año 2001, platicando con Dios, un tiempo en oración, yo le dije: Señor, Padre, te entrego mi vida y haz con ella lo que tengas que hacer. Límpiame, úsame. Y un par de días después de esta oración, yo comencé a sentir un dolor físico en mi cuerpo y platicando con mi papá decidimos ir a consultar al médico. Ya ahí, en el consultorio del doctor, al momento de estarme examinando, el doctor se sorprendió de ver el dolor tan fuerte que tenía. Me dijo: ¿sabes qué? Te voy a tener que hacer un estudio. Después del estudio que me hizo, me dijo: ¿sabes qué? Necesitamos operarte mañana mismo para retirar un tumor que tienes y mandarlo a analizar para ver de qué se trata. En medio de toda esa situación, algo que les puedo compartir es que Dios siempre estuvo conmigo y con mi familia, acompañándonos, dándonos paz. Y al día siguiente fui a la cirugía, se retiró ese tumor, se mandó a analizar y unos cuantos días después el médico nos llama para darnos el resultado, y el resultado fue que ese tumor era cáncer. Y ese momento, cuando el doctor nos informa que tengo cáncer y que necesito pasar por un tratamiento de quimioterapia para poder tener una esperanza de erradicar esa enfermedad, fue un momento que, debo confesarles, estuve tranquilo, tuve paz, porque sabía, de la misma manera que hoy en día estoy convencido, de que todo lo que Dios permite tiene un propósito. Todo lo que Dios nos da tiene una razón de ser. A Dios no se le escapa nada de las manos. Él tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros y para cada cosa que nos sucede. Y algo que quisiera compartirles, que es en lo personal mi versículo favorito en toda la Biblia, está en Lucas 22, 42, de la última parte del versículo es la oración del Señor en Getsemaní, y dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y de esa misma manera, esa fue mi oración a Dios aquella tarde: Señor, si tú quieres que yo me vaya contigo a raíz de esta enfermedad, que sea así. Señor, si tú quieres que yo me quede aquí con mis papás, mi familia por más tiempo, que así sea, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y fue de esa manera como iniciamos el tratamiento de quimioterapia. Poco a poco, cada uno de los meses, era entrar al hospital, estar 5 días internado recibiendo el medicamento de la quimioterapia y posteriormente salir a la casa para poder recuperarme para el siguiente ciclo. Y les puedo compartir que durante todo ese año de las quimioterapias tuve que suspender mis estudios de la preparatoria. También, gracias a Dios, no tuvo cuidado de todo eso para que yo pudiera después, una vez concluido ese periodo de las quimioterapias, poder regresar a la preparatoria y cumplir con mis estudios. Y una vez terminando los estudios en la preparatoria, poder entrar a la Facultad de Medicina, porque me di cuenta y me convencí de que el propósito de Dios para mi vida era que, con toda esa experiencia que Él me había permitido tener, ahora yo poder compartir con otras personas, el poder ser su médico y el poder de esta manera ayudarnos no solo a sanar físicamente, sino espiritualmente. Entonces, quisiera concluir nada más compartiéndoles esto, recordar que Dios siempre tiene un propósito,
para todo lo que nos ocurre. Y dependerá de cada uno de nosotros el poder decir: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y les aseguro que todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros es el mejor camino que tiene para nosotros. Muchas gracias y que Dios te bendiga.